Desde hace años, la realeza británica está sumida en una decadencia estrepitosa, en una suerte de maldición sin retorno. La tragedia de Lady Di, el final de Isabel II, el cáncer del rey Carlos y el de Kate, los rumores de infidelidad de William, las renuncias y corrupciones indescriptibles, inacabables, infinitas del príncipe Harry y de Meghan Markle, las muertes recientes y misteriosas de Rosie Roget y de Thomas Kingston, y ahora el alejamiento definitivo del miembro más impresentable de la familia, lo cual es mucho decir. Ayer, The Prince Andrew, el príncipe Andrés, lanzó un comunicado anunciando que tras una larga conversación con su hermano, el todavía rey Carlos, no usará nunca más los títulos nobiliarios ni los honores reales que le confirieron alguna vez. Andrés deja de ser príncipe. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no antes? La respuesta es sencilla. Los terribles pecados de su pasado lo están acechando como fantasmas, como una historia de Navidad de Dickens, ¿no? Ebenezer Scrooge. El diario The Guardian ya ha adelantado fragmentos de La chica de nadie, el libro póstumo que se publicará este 21 de octubre, donde la difunta Virginia Giuffre, difunta en circunstancias misteriosas, narra en primera persona los salvajes encuentros, lujuriosos y obscenos, que mantuvo con Andrew mientras ella era esclavizada como adolescente masajista por parte del magnate Jeffrey Epstein, que la sacó directamente del resort de Trump, Mar-a-Lago, y de su mujer Ghislaine Maxwell, que el dueño de Mar-a-Lago, hoy presidente de Estados Unidos, ha enviado un régimen de mínima seguridad con salidas transitorias que le han permitido recuperar en parte su libertad. Giuffre, víctima de Epstein, Maxwell, Trump y Andrés, describe al príncipe como un engreído, un manipulador, un hombre capaz de mirar el horror a los ojos sin pestañear. Y claro que nosotros lo sabemos, ya que le dedicamos un documental tan crudo y tan revelador que no pudimos nunca mantenerlo en público. Está para quienes nos apoyen en patreon.com/Nicolás Moraz desde $5 mensuales, como muchos otros contenidos para mecenas. Pero ahora, respetando los parámetros de YouTube estrictamente, les mostraré un fragmento que ilustra lo monstruoso que ha llegado a ser el príncipe Andrés. El siguiente contenido se ha realizado bajo los más estrictos parámetros ETSA de YouTube, en un contexto netamente periodístico, educativo y documental. BBC News transmitía para millones de espectadores la estrecha amistad de Andrés con el especulador financiero estadounidense Jeffrey, que incluía figuras tan reconocidas como Bill Clinton, Bill Gates, Alec Baldwin y Kevin Spacey. En un gesto que contenía una buena dosis de venganza, Sarah, la ex esposa de Andrés, comentó que el protegido real le había dado a Epstein $15,000 para pagar algunas deudas en un restaurante. Ante la avalancha de reporteros, el vocero del Palacio de Buckingham tuvo que salir a hablar por Andrés, indicando que cualquier sugerencia de incorrección del príncipe con edad era categóricamente falsa. Bueno, resultó que falsa era la defensa. Las acusaciones legales que llegaban citando a Andrés fueron devueltas sin respuesta por sus abogados. El príncipe quería tapar el sol con un dedo, pero sabemos que eso nunca termina bien. Mientras la reina Isabel hacía oídos sordos e investía en el castillo de Windsor a su hijo predilecto con la insignia de caballero de la Gran Cruz de la Real Orden Victoriana, aparecían imágenes incriminatorias en todos los periódicos ingleses. Se publicó una foto de diciembre de 2010 donde se muestra a los amigotes Epstein y Andrés paseando por Central Park. Y otra mucho más incriminatoria donde el príncipe abrazaba a una de las principales víctimas de esta red, Virginia Giuffre. Giuffre afirmó que tuvo sexo con el príncipe en 3 ocasiones. En aquel viaje a Londres, luego en Nueva York y por esas ironías del destino en las Islas Vírgenes de Estados Unidos, donde actos de lo menos virginales ocurrieron. Giuffre alegó que después de que Andrés se desquitó con ella, Epstein le pagó $15,000, la misma suma que casualmente le había dado Sarah Ferguson para cancelar las supuestas deudas de aquel restaurante de lujo. En su declaración, Giuffre agregó que Epstein
de Andrés, le advirtió que mantenga silencio porque él tenía contactos muy poderosos que podrían matarla. Por su parte, Tuan John Alesi, el mayordomo del neoyorquino, confesó que el príncipe visitaba su mansión en Palm Beach, donde pasaba semanas enteras con nosotros, cito, y recibía masajes diarios por parte de muchachas jóvenes como Giuffre. Mal acostumbrado a esa región díscola, Andrés pensaba que cualquier joven practicaba esos servicios con finales felices, y provocó que la masajista profesional Emma Greenbaum se animara a contar años después que cuando comenzaba su sesión el príncipe le hacía comentarios sexuales espeluznantes y le preguntaba una y otra vez cuándo había sido la última vez que tuvo relaciones. Andrés no paraba de hundirse en esta espiral de revelaciones. Se demostró que se había alojado en varias de las propiedades de Jeffrey a lo largo de los años, incluso en su mansión en la ciudad de New York en 2010, cuando el financista ya era todo un delincuente convicto. Pero la amistad entre estos no era tan auténtica como se creía. Andrés no contaba con verdaderos amigos. La investigadora Tina Brown de The New Yorker sostuvo que Epstein describía al príncipe a sus espaldas como un idiota útil, pues este le permitía presentarse en diversas naciones como el asesor financiero de la realeza británica e introducirse en oscuros mercados extranjeros sin causar la menor sospecha. Y escuchen esto, el mayor interés de Andrés sobre Jeffrey no era ni más ni menos que acostarse con su esposa. En un documental de ITV, el ex oficial de protección real Paul Page relató las frecuentes visitas de Ghislaine Maxwell al Palacio de Buckingham, que incluían caricias furtivas. The Daily Telegraph confirmó las sospechas publicando una fotografía de Andrés dando un recorrido por los pasillos junto con Bill Clinton y Kevin Spacey, mientras Ghislaine los guiaba como si fuese su propia casa. Ante la densa presión mediática, en noviembre de 2019, el príncipe aceptó realizar una entrevista para el programa británico Newsnight en el propio Palacio de Buckingham para contar públicamente por primera vez sus lazos con Jeffrey. Frente a las cámaras de la BBC, confesó que lo había conocido en 1999 a través de Ghislaine, contradiciendo las palabras que su propio secretario privado había dicho 8 años antes, que básicamente esto había ocurrido a comienzos de los 90. El duque también dijo que no lamentaba su amistad con él, porque gracias a él había tenido muchas oportunidades y había conocido a personas de las cuales había aprendido mucho. Le faltó aclarar qué había aprendido: a dar masajes o a extorsionar a menores. Ante la pregunta esperada, negó haber tenido relaciones con Giuffre y quiso desmentir el baile sudoroso con ella en un club londinense con un argumento digno de la Royal Society, que estaba incapacitado para transpirar por una rara afección que jamás nombró, que habría contraído por una sobredosis de adrenalina durante la Guerra de Malvinas. Esto demostró los profundos conocimientos científicos de Andrés, pues los médicos consultados por The Times inmediatamente afirmaron que no había forma que una sobredosis de adrenalina cause un déficit de sudoración, sino todo lo contrario. Pero más patético fue cuando el veterano declaró que aquella foto del abrazo con la muchacha era trucada, algo que ya había sido refutado por especialistas del MI5 y el MI6. Las demostraciones públicas de afecto no son algo que yo haga, mencionó cuando ya circulaban por todos los medios videos e instantáneas que mostraban a la modelo estadounidense Chris Von Aspen en una fiesta de 2007 lamiéndole la cara como un gato, y a la actriz canadiense Pascal Bourbieu envolviendo su cuello con los brazos mientras el príncipe juguetón le acariciaba casualmente sus nalgas, y ambos se miraban a los ojos con un deseo casi intolerable. La entrevista no le fue tan bien como Andrés esperaba. De hecho, fue un desastre. Las reacciones de protesta se volvieron virales y los manifestantes se reunían alrededor de Buckingham para gritarle pervertido cada vez que se mostraba, algo que volvió a ocurrir ahora en el funeral de su madre. Por si fuera poco, en agosto de 2021, Giuffre lo demandó desde el Tribunal Federal de Nueva York y Andrés tuvo que acudir a su hermano y a su madre para pagar los $16 millones de la condena, puesto que se negaba a blanquear sus ingresos por
por venta de armas por todo el mundo, o a disponer de su modesto patrimonio de tan solo 62 millones de libras esterlinas. Ante esta humillación absoluta, y para no quedar más implicada en la vergüenza mediática, la reina le soltó la mano por primera vez, despojándole de sus patrocinios reales, sus títulos militares, el título de Royal Highness, su Alteza Real, y lo obligó a apartarse de la vida pública para no seguir ofendiendo la imagen de la casa Windsor. El verdadero rostro del príncipe se iba revelando de manera incesante. La Comisión Británica de Caridad descubrió que la fundación humanitaria de Andrew había lavado fondos de 350.000 libras esterlinas mediante su secretaria Amanda Thirsk. Y eso era solamente un retazo. En diciembre del año pasado, The Telegraph reveló que el príncipe tenía un vínculo muy estrecho con el empresario chino Yang Tengbo. Andrés lo invitó al Palacio de Buckingham varias veces. También lo agasajó con cenas en el Palacio de St. James y en el Castillo Windsor, e incluso lo integró a su fiesta de cumpleaños en la mansión de Royal Lodge. Pero, pequeño problema, el MI5 británico descubrió que el señor Yang era un espía a sueldo del Partido Comunista Chino de Xi Jinping, con carnet y todo. Realizaba tareas de observación en las altas cúpulas de la élite británica. Los medios comenzaron a acusar a Andrés como un peón ingenuo en el tablero de la inteligencia china. Pero también empezó a considerarse otra hipótesis. ¿Y si el príncipe sabía? ¿Y si el príncipe le entregó información privilegiada a Yang a cambio de dinero, de diamantes, como hacía Joe Biden a través de Hunter, de protección diplomática o de mujeres jóvenes? ¿Y si Andrés también es un espía chino? De repente resurgieron sus antecedentes con la política del gigante asiático. Desde 2001, el príncipe realizó numerosos viajes a China como enviado comercial del primer ministro Tony Blair, donde pactó múltiples negociaciones con diplomáticos comunistas. En 2018 fue visto en la Universidad de Pekín inaugurando el Peach Palace China Bootcamp, una supuesta iniciativa para ayudar a emprendedores emergentes con sus ideas de negocio. Cartas firmadas por Dominic Hampshire, asesor principal del príncipe, indican que Andrew también formó parte de la iniciativa Eurasia Fund de Yang Tengbo. Paraguayos saben lo que significa Tengbo, ¿no? Pero con el resurgimiento de sus escándalos, lo obligaron a desvincularse de cualquier diplomacia, a ocultarse de la vida pública, a ser un pobre, simple príncipe olvidado. En 2022, Andrés logró un misterioso acuerdo extrajudicial con Virginia Giuffre, cuyo monto y contenido nunca fueron revelados. Giuffre por entonces ya se había mudado a una finca en Nirgadi, en Australia Occidental, y desde allí comenzó a gestar un libro de memorias donde contaría todo lo que aún no había dicho en sus entrevistas ni en los testimonios judiciales. Una serie de revelaciones todavía más sórdidas y escandalosas sobre Epstein, Andrew, Donald Trump y muchos otros personajes poderosos que podrían, arruinar por completo su reputación malherida. Pero ocurrió algo inesperado. En marzo de este año, Virginia denunció a su esposo por violencia y unos días después sufrió un llamativo accidente chocando contra un autobús escolar a 125 kilómetros por hora. Su familia contó que llamaron a la policía al enterarse, pero ningún patrullero apareció a tiempo. Mientras la llevaban malherida al hospital, golpeada y magullada, Virginia dijo con una voz tenue y desorientada que los frenos no le habían funcionado. Los médicos no le prestaron mucha atención, estaban preocupados por los resultados de la autopsia. Le dijeron que había sufrido una insuficiencia renal, que la muerte era irreversible y que le quedaban escasos días de vida. Un 25 de abril, a sus 41 años de edad, Virginia se quitó la vida en su casa, según dicen, consciente de su final. La autopsia había sido redactada antes de que muera. Tamaña irregularidad, ¿verdad? 45 minutos antes. Sin embargo, su padre apareció en los medios diciendo que todo esto es imposible, que Virginia jamás se suicidó, sino que la alcanzó la mano de alguien que acabó con ella.
Nada descabellado considerando todas las historias traumáticas que esta pobre mujer se llevó a su tumba. Solo algunas fueron salvadas en su libro, y veremos en unos días qué más nos podrán contar sobre la maligna perversidad de príncipes políticos y magnates corruptos. Los invito a difundir este video en WhatsApp, Twitter, Telegram, Facebook, en todas sus redes y grupos y apoyarnos en patreon.com/Nicolás Moraz desde tan solo $3 mensuales, donde podrán obtener recompensas exclusivas para mecenas, porque recuerden que solo nosotros investigamos estos temas y lo hacemos gracias a su apoyo. Hasta la próxima, amigos. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.